quedamos? ¿En las conclusiones o vimos las conclusiones? No la vimos. No las vimos. Son las fórmulas. Sí. Bien. Dentro de lo que son las conclusiones del equipo de construcción, encontramos nosotros que la forma de hacer mejorar los elementos mecánicos del suelo es la compactación. Recuerden ustedes que cuando compactamos necesitamos inmediatamente mecanizar. Ese es el primer paso. Pero que al mismo tiempo que estamos mecanizando, que estamos alterando ese suelo mecánicamente, también lo podemos alterar químicamente, agregando un estabilizante. Y lo podemos también mejorar agregando suelo de mayor tamizas o de menor tamizas para poder lograr una mezcla homogénea de él. Los efectos más importantes, me dice, que produce la compactación son la resistencia mecánica a los asentamientos. Lo más importante que nosotros necesitamos aquí es aumentar esa capacidad soportante para que a la presencia de carga no se asiente. Ya saben que de las estructuras más complejas para trabajar asentadas serían los edificios y sumamente caro trabajar ese tipo de reparaciones. La reducción de la permeabilidad no significa que queda como la mesa, dijimos, sino que nos disminuye en gran cantidad la cantidad de agua que va a pasar lo que son las capas subyacentes o que va a venir a dañarnos todo ese trabajo que hemos realizado, todo ese confinamiento de suelo. Sobre todo cuando trabajamos nosotros con estabilizantes. Recuerden que el estabilizante se coloca de forma deshidratada y únicamente trabajamos en forma húmeda el porcentaje de suelo que vamos a compactar. Hasta pusimos un ejemplo, si son 100 metros cúbicos de suelo suelto, cada vez que vamos a estabilizar siempre vamos a trabajar con suelos sueltos, jamás del volumen compactado. Ese 3% sería entonces cemento o 5% sería cal. Solamente vamos a calcular la cantidad de agua por el 97 metros cúbicos de suelo. ¿Por qué? Porque 3 metros cúbicos sería de cemento. Ténganlo siempre presente. El factor más importante, dice, para lograr la compactación es que la humedad óptima. Aumentamos mayor cantidad de agua, significa que estamos disminuyendo su capacidad de soporte. Disminuimos la cantidad de agua, disminuimos inmediatamente también su capacidad soportante. El compactador a utilizar, dice, depende del suelo. Habíamos hablado nosotros la clase pasada que el primer compactador que podemos nosotros utilizar y que aparte de eso lo podemos utilizar únicamente en compensación de suelo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo es la pregunta, señor? El compactador, el primer compactador que utilizamos, el pata de cable, que utilizamos y que solo podemos utilizar nosotros en compensaciones en terracería, corto relleno. Sí, el ya en pata de cable. estructura, ya cuando estamos nosotros conformando, ya no se puede utilizar. Solamente el obligatorio, el de tambor, y ya saben cuál es la función primordial de llantas neumáticas, cuál es. ¿Para qué lo llevamos nosotros al proyecto? Es el último que entra a trabajar. ¿Por qué? Por el ligante. No, porque no siempre estamos ligando. También cuando rasamos sellamos. Ah, ya lo dije, para sellar. No. Copien el ejercicio. El de abajo es costo, va. Sí. Es que quisiera que lo vieran mejor, pero hoy está sin control, ¿verdad?
250 la hora es la opción A. Ahorita le digo 250 la hora de la opción A y 650 la hora de la opción B. Nuestra función es elegir el compactador que nos sea útil, que nos haga cumplir realmente con nuestro trabajo y aparte de eso que nos dé ganancia. Nosotros no vamos a perder con el equipo de construcción, a no ser que no lo sepamos calcular. Si el ejercicio nos pide que necesitamos compactar 300 metros cúbicos por hora, ¿qué es esto? ¿Qué nos está dando? Un rendimiento. Un rendimiento. Ahorita para el ejercicio le doy el rendimiento, no significa que yo le voy a dar el rendimiento. Ustedes ya saben calcular. Ustedes vienen, calculan lo que necesitan compactar y aparte de eso tienen un tiempo efectivo para realizarlo. Entonces llegan a esta respuesta. Eso no tiene absolutamente ningún valor, porque eso ya lo saben de primera persona. Empezamos de aquí. ¿Cuántos rodos lisos metálicos son necesarios? ¿Cuántos vibratorios? ¿Y cuál del equipo me brinda la alternativa más económica? Ya sabemos, cuando trabajemos nosotros siempre pensemos que no vamos a trabajar para que nos vean trabajar. Vamos a trabajar porque nos gusta lo que hacemos y porque queremos ganar el dinero. Les quiero mencionar algo así como adicional de su examen que me tiene un poco impresionado. Ustedes tenían un peso de carga. ¿Por qué no calcularon la carga de ustedes? La carga útil del camión era la carga visible, lo que él puede llevar. Pero ustedes no saben qué es lo que llevaba él, por qué se calcula esa carga. ¿Qué tal que ustedes fueran a llevar algodón? ¿O qué tal que fueran a llevar ripio? Necesitaban calcular un peso de su carga. Ahí tenía dos datos y usted tenía el dato de 50, lo restaba por la carga útil, ¿verdad? Así es, y obtenía el peso de la máquina vacía. Sí. Entonces, para obtener el peso sobre la rueda del vehículo, obtener su carga, ¿cómo lo hacía? Era el volumen de su material. El volumen de su material. Pero eso o sea, El volumen de la volqueta por el peso sí, específico. entonces ese dato que sacábamos, lo teníamos y después sacábamos el peso específico por el material. Ah, ¿usted lo hizo así? Sí. Ah, qué bueno. Es que no todos lo felicito. No. Trabajaron con la sí, carga útil. Porque se tomaba el dato de 50.000 y se restaba por el de la carga Para útil la que carga había vacía. arriba, ¿va? Ahí tenía un dato arriba. Así es. Sí. Para la carga vacía. Solamente eso es lo que necesitaban. La carga útil solo servía para poder calcular el peso sobre la rueda del vehículo. Porque el peso de su carga se lo calcula. Bueno, digo yo que Aún no he llegado a su examen. Qué bueno que ya pasé otros. Ay, hombre. Qué reventado. Ni tiene el examen en sus manos. y eso solo es un Ya me dio miedo estoy. Y eso solo es el principio de todo este examen. no, solo es son 15 puntos. Solo. ¿Ya? ¿Terminaron? Sí. Bueno, entonces, para que nosotros podamos calcular el número de compactadores, necesitamos hacerlo así como sabemos hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo aprendimos a hacerlo? ¿Cómo aprendimos en el primer parcial a calcular cantidad de unidades? Ah, ajá, hijo. Entonces, no. Sí. Porque todos terminaron y usted no. Porque estaba craneando El examen. Pero si ya lo pasado, pasado. Esto es el presente. Ya. Con esta fórmula vamos a obtener entonces nuestro rendimiento de quién, del equipo de construcción que tenemos ahorita. ¿Qué máquina estamos calculando? Es el rodillo metálico liso.
compactadores. Lo que vamos Ah, a calcular son compactadores. Sí, compacto. Entonces, vamos a calcular ahorita nuestro rendimiento. Este es el rendimiento de la máquina. El rendimiento de la máquina me dice a mí ¿cuánto es el ancho del compactador? El rodo liso es el que está actuando directamente solo por peso. El rodo vibratorio está actuando por peso y también por vibración. Entonces, el ancho del compactador del primero, ¿cuánto es? A es ancho del compactador. 1.20 metros. 1.20 metros. ¿A qué velocidad opera? 2 kilómetros por hora. 2 kilómetros, pero nosotros aquí necesitamos metros cúbicos. Entonces vamos a colocar 2000. 2000 metros por hora. ¿Qué espesor de capa contempla? C es el espesor de la capa. 125. ¿Y la eficiencia cuánto es? 70. Punto 70. ¿En cuántas pasadas compacta esos 12 centímetros? 11. $19.09 me da a mí. ¿Qué unidades tiene esto? Metros cúbicos por hora. Compactados por- Compactados por hora. Ajá. Entonces, nos tienen el número de unidades. ¿Cuánto es el rendimiento que nosotros necesitamos cumplir? ¿Cuánto es el trabajo que tenemos que cumplir por hora? 300 metros cúbicos. Entonces, ¿puedo calcular yo mi número de unidades? Sí. El número de unidades va a ser igual a quién? Sería. Serían los 19.09. No, vamos a ver, no, al revés. Serían 300 metros cúbicos compactados por hora entre. Sería lo que necesito. Ajá. Entre la Entre 19.09. Lo que necesito entre lo que yo tengo. Ujú. 15.72. ¿Eso cuánto es? de unidad. Serían 16 unidades. 16. Necesitamos 16 rodos lisos, que son vibratorios. Máquinas para cumplir ese rendimiento por hora. Continuamos. Vamos a calcular ahora nuestro rendimiento. ¿De quién? De nuestro rodillo vibratorio. Es igual. Volvemos a colocar el ancho del rodo. ¿Cuánto es el ancho del rodo del rodillo vibratorio? 2.134. ¿A qué velocidad opera? 6. ¿Cuál es el espesor que Cero. compacta? 0.25. 25. Sí. ¿Y la eficiencia? Punto 70. ¿En cuántas pasadas? 4. $18. 561.75. Bueno, el mío 560.18 también. No, no, ¿Usted no. también? Sí. Sí, yo puse 0.14.
¿Podemos calcular el número de unidades aquí? Sí. Sí, ¿Volvemos a partir de dónde? desde mi rendimiento requerido. ¿Es cuánto? 300 metros cúbicos compactados por hora. Entre el rendimiento de mi máquina, que son los 560.18 metros cúbicos compactados por hora. ¿Cuántas máquinas necesita? 0.54 sería una máquina. Vamos bien aquí. ¿Tienen alguna duda de eso? Por los momentos. La otra semana les voy a dar el proyecto para que ustedes empiecen a socializar con él y empiecen a trabajar. Se sienten y empiecen a trabajar. Necesitan sentarse a trabajar, a organizarse, porque es bastante trabajoso. Y van a ver, van a aplicar lo que vieron en el primer parcial, van a ver en este parcial, inclusive en el último. ¿Inclusive qué? En el último. Donde vean ustedes lo que es el cronograma de ejecución de obra y también lo que son los costos por posición y costos de operación. Eso lo vemos en el último parcial y también en el proyecto. ¿Estamos claros aquí? ¿Tienen alguna duda? No, solo estoy copiando. ¿No? Va cambiando. Va cambiando. ¿Ya? ¿Terminaron? Voy a dejar esto. Las 16 unidades que ocupo aquí. No, y de eso no lo borré. Ya, Eso. Pero les pregunté si podían cambiarlo. Sí. Ya jóvenes, sí. No, no sé. Ah, bueno, bórrelo, pues aquí lo voy a copiar. Voy a dejar eso porque Mándalo, es importante que lo recordemos. Bien. Para que nosotros calculemos los costos, estos son costos unitarios. Nosotros necesitamos saber cuánto cuesta la hora. No. Necesitamos conocer cuánto cuesta cada metro cúbico que nosotros compactamos. Ocupamos lempiras por metro cúbico. Si partimos de del primer rodo, ¿cómo logro yo tener ese lempira por metro cúbico? Entendí nada. Esa es la unidad que yo necesito. Lempiras por hora, ya saben, no. Así que le vendan al que no conoce equipo de construcción, ustedes conocen. Entonces van a buscar el trabajo que están realizando, que es compactar, y van a querer saber cada metro cúbico que ustedes están compactando, qué precio tiene. ¿Cómo lo hacemos? Por mentira. Lempiras por metro cúbico. Eso es lo que yo necesito. Lempiras por metro cúbico. ¿Cómo lo saben? ¿De dónde podemos partir para poder calcular? Del rendimiento de la máquina. El rendimiento de la máquina, sí. Lo necesitamos. Esta máquina tiene un rendimiento. ¿Cuánto es el rendimiento? Del ISO. Sí. 19.09. 19.09. Pero si yo coloco primero mi rendimiento, yo voy a tener metros cúbicos sobre lempiras. Yo lo ocupo al revés, lempiras por metro cúbico. Entonces, ¿cómo? no es con la velocidad de 2 kilómetros y la otra de 100.000. No, yo ocupo lempiras por metro cúbico. Serían 200. El rendimiento de la máquina. Sí, sería 200, así como decís vos, 250 entre el rendimiento de la máquina. Sería aquí, 250 lempiras que me cuesta cada hora. Entre el rendimiento de mi máquina, que me quedó 19, ¿cuántos días? .09. Metros cúbicos compactados sobre hora. ¿Cuánto me cuesta cada metro cúbico que yo compacto?
13.10. Cada metro cúbico compactado me cuesta 13.10 lempiras. Si ahora quiero saber el rodo vibratorio, esto se lo calculo. Serían los 650 lempiras que me cuesta cada hora de su rendimiento. ¿Cuánto es el rendimiento? 560.18. ¿Así? Sí, sí. ¿Cuánto nos queda eso? 1.16. Yo quiero saber cuánto estoy perdiendo por cada metro cúbico que yo compacto. ¿Cómo calculo eso? ¿Cuánto pierdo por cada metro cúbico que compacto si yo elijo el rodo liso? No hay una diferencia. ¿Cómo? Una diferencia entre ambos. La diferencia entre ambos, 13.10 menos 1.16. Eso es lo que yo pierdo por cada metro cúbico que estoy compactando. Para saber mi pérdida total, necesitaría saber el trabajo. ¿Cuánto es lo que yo voy a compactar? Si yo decido trabajar por hora con el equipo no adecuado, ¿cuánto estoy perdiendo? ¿Cuánto pierdo por hora? 300 metros cúbicos son. No, ese es el rendimiento. No tienen ese dato. Si yo decido aquí, solo por costos, y decido trabajar entonces con el rodo liso, porque el otro representa 400 lempiras más que el primer rodo, ¿cuánto estoy perdiendo por hora? ¿Cómo hizo la pregunta? Si yo decido hacer el contrato solamente por el alquiler por hora, ¿cuánto pierdo por hora? Si yo decido trabajar con el primer rodo. Me encantó el primero 250 y el otro 650, ni lo piensa. ¿Cuánto estoy perdiendo yo por cada hora? 400 lempiras por falso. Está perdiendo más, creo que no. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo calculo la pérdida? Pierde, bueno, no sé, 11.94 por hora, no. Eso lo pierdo por metro cúbico. Por metro cúbico yo estoy compactando 300 por hora. Pero si me voy a los compactadores, ¿En tiempo sería? No. Si estos son metros cúbicos hora, y este es 19, aquí 560, una diferencia entre ambos no daría la pérdida en hora. en una máquina, En una máquina. ¿usted tendría una máquina en pérdida? De 400 por hora, en una máquina. Pero necesitamos nosotros aquí, ¿cuántas? 16. 16. En una máquina tengo 400. Ahora, en 15 máquinas, ¿por quién? Por 250 lempiras. Eso es por hora. 3.750. Más 400. Y Cuatro. solo pongo una máquina porque con el rodo vibratorio solo necesito una. Si necesitara dos, entonces hago la resta de dos máquinas. Serían 800, dos máquinas. ¿Comprenden? ¿Tienen alguna duda? Solo con sería eso? 14 por los 250. Así es. No.
separados ayer. Vea. ¿Comprenden? Bueno. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿No? No lo volvemos a ver ahorita hasta el día del examen o hasta el proyecto. Donde ya les voy a evaluar lo que ustedes trabajan. Pero no lo vaya a Hay una quitar. teoría que les puede servir lo que exponen sobre los factores. Ustedes lean. Vean, yo no se la voy a leer. ¿Les borro, jóvenes? No. No. ¿Se dan cuenta ustedes que entre ese examen y el otro examen solo hay 3 semanas? Sí. No nos preocupamos ustedes de lo que no aportan. Solo faltan 2 semanas. Sí, solo 2 semanas faltan ya. Recordate que perdimos Ajá, 2 días por y entre el examen, segundo examen y la presentación del proyecto, solamente hay 3 semanas. Y después son las reposiciones y después el examen. Y se fueron. Es que siento que Ya, se sería terminaron. la primera parcial. Ojalá si nos vayamos, pues. Espero que me respondan esta semana para que podamos revisar el guía. No sabía hacer con ustedes. Está sumamente enriquecedor. Ingeniera, pero ¿qué es lo que está preguntando usted? ¿Qué es lo que aquí es que quiere preguntar usted o cómo? No entiendo. Yo ya lo hice. Pero solo está esperando que le confirmen entonces. Si le dan Porque los información. puertos se manejan, ese puerto se maneja por varios elementos. Por lo que es los datos de la OEA, que es el operador económico autorizado, por lo que son las normativas OPIP, que son internacionales, y por lo que es el CITIPAC, que es una normativa que salió después de lo que sucedió en Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, es una autorización que pasa varios filtros. Es no entra a cualquier puerto. Es más fácil que entren ustedes a Cortés que a Castilla. Porque Castilla es un puerto que está concesionado, podemos decir, por una transnacional. Entonces es una gran normativa. Sobre todo con la ley, porque esa es la ley. ¿Ya? Sí. Entonces, esta autorización no se mandó ni siquiera a Honduras, se mandó a Uruguay, porque el gerente regional está ahí. Nosotros venimos del primer parcial de calcular solamente una pendiente. Esta. ¿Sí? Ahorita vamos a aprender nosotros con tres tramos diferentes. Ustedes posiblemente en su proyecto encuentren unas 5.000 pendientes. ¿Cuánto? Entonces, unas 5.000. Entonces, así nos van a trabajar, como la vamos a aprender a trabajar hoy. Qué poquito. Si quiere, doy más. No, es sarcástico. No. No lo van a sentir. ¿Qué van a hacer? Enfóquense en lo que van a hacer. Aprenden a trabajar. Ya están en presentación. Están desde la semana pasada. Cuando nosotros vamos a calcular producción por hora, significa que tenemos un trabajo que realizar y no está limitado por tiempo. Si estuviese limitado por tiempo, inmediatamente trabajamos por rendimientos. La diferencia aquí es que vamos a trabajar el rendimiento de una máquina. Esa es la diferencia que encontramos nosotros en este ejercicio. Una máquina. Y el tiempo para esa máquina lo vamos a calcular también. Para que ustedes sepan de que hay trabajos que podemos realizar con una estrechez, hay trabajos que podemos desarrollar a través del tiempo. Cuando estamos trabajando
no sé, como que mencionarles, como una terracería y se están cayendo piedras de gran tamaño. Este trabajo podría durar toda la ejecución del proyecto. Entonces no necesitan ustedes sacar carrera en eso. Puede trabajo ir lento, pero trabajamos por producción. Ah, listo. ¿Ya? Hoy terminó primero roja. ¿Terminaron? Sí, ya. Ya, ya. ¿Ya? Muy bien, esto. Aquí encontramos nosotros un dato adicional. En el primer parcial trabajamos con la misma distribución cargada que vacía. Ahorita varía. Bueno, en el examen le varió. Ahorita siempre va a variar. El ejercicio no nos da datos diferentes del camino de acarreo. No dice que el camino de acarreo prácticamente es el mismo camino de regreso. No siempre pasa eso. En este ejercicio encontramos que el coeficiente de resistencia a rodaje y el coeficiente de tracción es igual para todo ese tramo. Eso no es verdadero. Eso siempre varía, pero no va a variar en este ejercicio. Ustedes tienen que ir verificando hasta qué tramo está variando. ¿Dónde varía? ¿Dónde varía? ¿Dónde varía? Y así ir moviendo entonces lo que son los pesos específicos. Tenemos el factor de eficiencia. Vamos a aprender en el próximo tema lo que es la eficiencia. Ahorita solo lo vamos a utilizar. En la siguiente clase, no, en la que sigue, vamos a aprender a calcularlo. Y vamos a comprender que la eficiencia es un factor de operación. Un factor de operación es un rendimiento en porcentaje. Cuando me hablan a mí de eficiencia, significa que de 60 minutos que tiene la hora, la máquina está ociosa 15, porque 45 está trabajando. Eso es un factor de eficiencia. ¿Cuánto está trabajando ella por hora? ¿Ya? Quiero que ahora en adelante hablen ustedes esto, que es la tabla de pesos específicos, también se las habilité dentro de la plataforma. Tienen habilitado en la plataforma esta tabla de pesos específicos, tienen también habilitado lo que es la tabla de coeficiente de resistencia a rodaje, la tabla también de coeficiente de tracción, tienen unos gráficos, propongo que los impriman por favor. Este gráfico quiero que lo traigan para la próxima clase. Y tienen dos gráficos adicionales. Este es de la 769 que estamos trabajando, que es de clasificación de esa máquina. ¿Qué tenemos aquí? Aquí está, 769. Entonces, en base a eso, vamos a trabajar.
Me dicen que mi máquina vacía pesa 31 toneladas y su carga pesa 36. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función es verificar que el peso de la carga, esté dentro de lo que es ese peso admisible que tiene esa horqueta. Si esa carga sobrepasa las 36 toneladas, significa que mi máquina no puede acarrear el volumen. ¿En qué me va a afectar a mí eso? Si mi máquina no puede llevar 23.5 metros cúbicos, sino que puede llevar 18, ¿en qué me afecta a mí eso? Un tiempo, se está más tiempo. Más tiempo por litro. Porque tenemos más capacidad. Entonces, ¿qué es lo que está afectando directamente? Sí, se va a estar más tiempo, efectivamente, así es. El volumen de material. El volumen está afectando. Entonces, ¿cómo se llama eso? Rendimiento. Rendimiento. Lo que me está afectando es el rendimiento. Yo estoy moviendo menos cantidad de volumen por hora. Vamos a calcular entonces el peso de la carga. El peso de mi carga va a ser igual a los 23.5 metros cúbicos que tengo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo quiero conocer pesos, ¿por qué multiplico el volumen? Peso específico. Por el peso específico. Todos combinados. ¿Cuánto es el peso específico del material según esa tabla? ¿Con qué tipo de material estamos trabajando? Arcilla húmeda. Entonces, ¿cuánto es? 1500. No, 1660, perdón. Sí. Perdón. ¿Estamos claros que es 1660? ¿Cuánto me queda esto? $39,010. 39.010 kilogramos. Y Kilogramos. tenemos nosotros de que ese peso es mayor que el peso admisible de carga. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a encontrar el volumen de acarreo. El volumen de acarreo va a ser igual a ¿qué? Solo tenemos que despejarlo. Yo sé que mi peso específico es igual a ¿qué? Es igual a carga sobre volumen. Ahora despejo volumen. Es igual a ¿qué? Entonces sería el peso por el. Por eso entre el peso. Otra vez. ¿Cómo? No, el peso por el peso específico. No. El peso por el peso específico. Significa que yo tendría kilogramos al cuadrado sobre metros cúbicos. Sería el peso entre No, el sería peso el- específico. El peso entre el peso específico. El- ¿Cuál peso? Si estamos calculando volumen, ¿cuál peso es? El peso de la carga. El volumen prácticamente de lo que es la carga. Esos 23.5 no pueden sobrepasar estos 36 toneladas. Entonces, ¿cuál peso sería el peso que nosotros tendríamos para ese volumen? Que son las 36 toneladas ¿entre quién? Entre el peso específico. ¿Cuánto puede llevar la máquina? metros cúbicos. ¿Otra vez cuánto? 21.83 metros cúbicos. Esto es lo que la máquina puede llevar. ¿Puedo calcular ahora el peso sobre las ruedas del vehículo cargado a esa máquina? Puedo. Sí. El peso sobre las ruedas del vehículo es igual a quién? Al peso del vehículo más el peso de la carga. Al peso del vehículo más el peso de la carga. ¿Lo puedo calcular ahora? ¿Cómo? En acarreo. Va a ser igual a quién? Al peso de mi vehículo, que es igual a 1343. ¿y el peso de mi carga sería cuánto?
Sí. Tendríamos que sacarlo. ¿Cuánto sería el peso de la carga? Otra vez, ¿cuánto sería el peso de la carga? 39.500. No, porque no puede llevar ella ese peso. 36. 36.000. Sería la diferencia de 31.343 más entre... No. El peso de mi carga va a ser esta. Para esta carga que despejé yo, el volumen que puede llevar, porque es el peso que ella admite llevar. Eso es lo máximo que ella puede. Entonces, más las 36 toneladas. ¿Me queda cuánto? $67,586. ¿Así? Sí, ¿Qué unidades? kilogramos. Es como que yo diga que tengo cuántas toneladas. 68. No, 67.59. 67.6 toneladas. Nos vamos a quedar aquí. Empezamos entonces el viernes, a calcular el resto. Roger Alejandro, Luisa Soler, Presente. Cristian Rivera, Blanca Luz, Presente. Ashley González, Presente. Milton Josué. Presente. Entonces, jóvenes, el viernes, escuchita. Solo me confundió un compañero, el transportador, ya estoy diciendo mierda. Y el viernes no voy a poder venir con el lunes. Entonces, el viernes, traigan su gráfico, por favor. Y anden ya asustados, que la van a hacer.